Estoy en la tercera fila de un Volkswagen que en el 2019 fue uno de los autos dentro del grupo Volkswagen con más ventas. Hoy con nosotros tenemos el Tiguan R-Line, un SUV que combina deportividad, eficiencia y tecnología. Bajo su capó encontramos un motor de 2 litros de 220 caballos de fuerza que se acopla a una transmisión de 7 velocidades de doble embrague y extracción 4Motion, es decir, a las 4 ruedas. Y a ver, es un SUV que no le falta tecnología. Tenemos Head-Up Display con un cuadro de instrumentos 100% digital, también un climatizador 100% digital y va muy bien, un techo panorámico aperturable y una iluminación muy completa con luces altas, bajas, automáticas y con tecnología matricial. ¿Será este el SUV perfecto o su precio lo pone en desventaja contra sus rivales? Hoy lo vamos a averiguar, quédate porque va a estar bastante interesante. Y antes de comenzar el video, agradecerle a nuestros amigos de Classic Car por haberme facilitado la unidad que estoy grabando en este video. Si quieres cotizar con ellos, te dejo un link por acá arriba para que cotices directamente con ellos, o ve a la página que te dejo acá abajo para ver todo el stock que tienen disponible en el momento que tú estás viendo este video. Así que sin más palabras, comencemos el video. Empecemos a hablar de sus dimensiones. Son 4,70 metros de largo, 1,83 metros de ancho y 1,65 metros de alto, con lo cual nos da 3 medidas de maletero. Primero, con la tercera fila tendremos 340 litros, con solo la segunda fila 850 litros, y si abatimos la segunda fila llegamos hasta los 1850 litros, nada más. Ahora, bajo su capó, esta versión R-Line tendremos un 2 litros turbo que puede generar 220 caballos de fuerza y 350 Nm de torque, acoplado a una caja de 7 velocidades de tipo doble embrague y que transmite su potencia mediante un eficiente sistema 4Motion de Volkswagen a las 4 ruedas. Los consumos no son su fuerte, dado que en ciudad nos da 8,9 km por litro y en carretera se ubica en 12,7 km por litro. Esta versión R-Line, que será la única de la que hablaremos, viene muy bien equipada y destacamos lo siguiente: luces matriciales IQ Light, techo panorámico, asientos de cuero climatizado y con ajuste eléctrico, climatizador trizona, Head-Up Display, cámara de 360 grados, frenado autónomo, control crucero adaptativo y por último tendremos el Pre-Crash, que es un sistema que prepara el auto para un eventual impacto. Ahora, hablemos de lo que no es tan bueno para este modelo y es su precio, el cual este acabado R-Line se ubica en 38.040.000 pesos, con todos los bonos incluidos. Bueno, empezando por el exterior de esta Tiguan R-Line, sin duda me gusta esta apariencia de esta Tiguan porque se ve agresiva, especialmente con estas ópticas de tipo proyector y que bueno, en este acabado R-Line, como te mencioné, son de tipo matricial. Lo que sí no me gusta es todo este piano black, que bueno, con el tiempo es más difícil de limpiar, como puedes ver, se le quedan pegados todos los insectos que te vas comiendo en la carretera. Es un punto negativo, pero en verdad, como te digo, se ve bastante agresivo. Y las llantas, bueno, también me gustan, son de tamaño 255, 45, aro 19, nada más. Las insignias de R en las puertas también se le ven muy bien y toda la puerta, en verdad, con todos esos pliegues también hacen que se vea un auto más sofisticado de lo que es. El cerrar las puertas se siente sólido y lo que sí no se siente sólido es la calidad de los materiales. Mira cómo se hunde con solo tocarlo. Me recordó mucho el Corolla Cross. Y atrás, bueno, mediamente poco menos sólido como se siente adelante. El cerrado de las puertas se siente bien, lo que no se siente bien es la lata del auto. Y bueno, por atrás hay muchas cosas. Primero, estas ópticas me encantan porque de noche tienen una firma lumínica muy buena que va cambiando mediante frenas, obviamente, pero ahí te estaré dejando cómo se ve cuando frenas, que en verdad es muy único y característico de esta Tiguan. Lo que sí no me gusta son estas falsas salidas de escape, en verdad arruinan un diseño. Hubiese preferido un difusor falso que estas salidas. Y bueno, se ve muy bonito el Tiguan en el centro. En verdad es un auto que, bueno, ya se ve que le ha pasado el tiempo en el diseño, pero aún se ve bastante bien. Y bueno, el maletero con portón eléctrico. Y aquí tenemos la tercera fila plegada para que veas cómo se ve la capacidad del maletero con ella, valga la redundancia, desplegada. Y bueno, abajo tendremos para lo que es ocultar el cubreobjetos y también más espacio como la rueda de repuesto y sus herramientas. Me gusta porque todo es práctico para facilitar su uso. Y bueno, los asientos que se pueden plegar desde aquí del centro,
bastante fácil. Y si lo quisiera tal otra vez, tengo esto. Algo que me parece curioso de esta Tiguan es que estas palancas que son para plegar los asientos no funcionan. Están acá, pero por más que las presione, no hacen ninguna función. Y me da miedo pulsarlas un poco más y reventarlas porque te exigen como mucha fuerza. Entonces esas deberían plegar la segunda fila, pero en verdad no se pliegan. Se tienen que plegar desde ahí adelante. No sé si es un detalle que tiene esta unidad en concreto. Y a ver, ¿qué más tenemos dentro de este maletero? Tendremos, bueno, obviamente los lugares donde la tercera fila puede poner bebidas y todo esto, al igual que para este ocupante que tiene esta zona como, bueno, para apoyar su brazo. Y no mucho más, en verdad tampoco es un maletero que tiene tantas cosas como si veríamos por lo menos en el caso del Skoda Kodiaq, que es hermano de este. Y bueno, antes de meternos al interior, mostrar la llave, que se siente bastante de calidad, se siente bastante pesada, y esta zona es metálica. Bien Volkswagen por esta llave, aunque en verdad es muy simple en cuanto a acciones, no podemos hacer mucho. Más allá de abrir el maletero, cerrar las puertas y abrir como ellas como tal. Tampoco hace falta porque tiene cerrado sin llave, que simplemente con presionar acá se cierra el vehículo con plegado automático de retrovisores. Y si abro, simplemente metiendo el brazo en la manilla. Bueno, en el interior es un Volkswagen más, lo que sí, bueno, a este ya se nota que le han pasado sus tiempos, pero bueno, ya existe una nueva versión de la Tiguan, en especial la de 7 plazas, que ahora no se va a llamar Tiguan, se va a llamar Tayron. Entonces esta sería la última Tiguan de 7 plazas que va a existir. Bueno, la puerta en verdad se siente de materiales más o menos. Aquí, bueno, tendremos plásticos suaves, unos plásticos como estas inserciones que no se sienten de buena calidad al tacto, y aquí, bueno, tendremos embullidos, pero en la parte de abajo ya baja la calidad. Lo que sí me gusta es que los lugares donde pondrías la botella o cualquier otro objeto está como tapizado en alfombra para que las cosas no vayan sonando. Bueno, en acciones podemos cerrar las puertas, bajar las elevalunas y, bueno, esconder el retrovisor si quisiéramos. Que no se esconde, bueno, porque tengo el auto apagado. También podremos abrir lo que es el portón trasero. Siguiendo por acá, bueno, tendremos las acciones de las luces, que, bueno, es la antigua perilla de Volkswagen, y esto que es para controlar el head display que sale de esa zona, y también lo podemos apagar desde ahí. Y más abajo tenemos esta pequeña guantera como para colocar monedas, que no está cubierta en ningún tipo de alfombra, es decir, las monedas van a ir sonando en él. Tendremos este volante con mandos táctiles y con calefacción, como te mencioné. Bueno, por acá tendremos lo que son el control de las luces, el control de lo que es los limpiaparabrisas. En esta zona controlamos lo que son los apartados, en este caso de asistencia a la conducción. Bueno, aquí podemos ir bajando para ver todas las asistencias, en este caso control crucero adaptativo, el limitador y el front assist. Bueno, aquí también lo activamos como tal y regulamos lo que es la velocidad del control crucero adaptativo. En esta zona subimos y bajamos volumen. Hay que mencionar que todo esto es táctil y te da una respuesta áctica, pero no es lo mejor. Aquí tendremos el comando de voz, que, bueno, él tiene un propio para hacer acciones en este caso. Vamos a ver si funciona. Prender el climatizador. Las funciones de climatización no se pueden utilizar con el manejo por voz. Poner la radio. ¿Se refería a radio? En verdad es un comando de voz muy simple, no es lo que vimos por lo menos en BYD, que es mucho más completo, te da acciones del climatizador hasta las ventanas. En verdad es un sistema muy diferente a este. En verdad este ya se nota que le han pasado sus tiempos. Bueno, siguiendo por el cuadro de instrumentos que se controla desde esta zona derecha del volante, que, bueno, es el típico de Volkswagen, que, bueno, podemos ir cambiando las opciones del centro, y si quisiéramos también las vistas del completo, valga la redundancia, cuadro de instrumentos, que esta es una más simple, está con cierta información, y esas serían, ¿verdad? Tampoco es que tenga mucha información para poder mostrarte. Este no te muestra la navegación como lo hace el Kodiaq, que es hermano de este. Aquí él tiene como un sistema un poco más completo en cuanto a cuadro de instrumentos. Este fue uno de los primeros, por eso ya se siente que le han pasado el tiempo a él. Y bueno, aquí para lo que son pasar las emisoras o música que esté de tu teléfono, y mencionar que tenemos paletas de cambios detrás del volante. Bueno, siguiendo por lo que es el infoentretenimiento, que también se nota que le ha pasado su tiempo, me gusta que conservemos perillas, ¿verdad? Es algo que hoy día se ha perdido. Y a ver, es un sistema fácil, en verdad, para los que estén dentro del grupo Volkswagen lo van a saber usar fácilmente, porque adicional tiene gestos sin manos, como puedes ver, que funciona muy bien. Y en él, bueno, te da la posibilidad de, valga la redundancia, controlar apartados multimedia. También tiene navegación propia. Aquí podemos ver también las asistencias de conducción de este auto, que en este caso es el control crucero adaptativo, el front assist, la detección de cansancio, que, bueno, detector de fatiga, y esto que es la de protección de ocupantes proactivas, que esto lo que hace es preparar el auto en caso de un posible choque.
lo que va a hacer es subir las ventanas y ajustar los cinturones para que el conductor esté un poco más seguro. Esas serían todas las asistencias de conducción de este auto. Y bueno, me falta sensor de punto ciego, que por lo que veo no tiene, dado que bueno, debería estar en esa zona del retrovisor y no está. Mal ahí por el precio del producto. Y otra cosa que tenemos que mencionar es los modos de manejo, que bueno, se controlan mediante esta perilla, algo que también se ha perdido hoy, tener perillas para controlar este tipo de acciones. Y a ver, tiene 4 predeterminados modos de manejo, que serían nieve, autopista, montañas y montañas con carreteras no tan buenas condiciones de agarre. Y bueno, esto es todo lo que controla los modos de manejo: la asistencia de descenso, la asistencia de arranque pendiente, la asistencia de estacionamiento, la tracción, la dirección, la propulsión, el control crucero adaptativo, la asistencia de iluminación y el climatizador. Controla bastante aspecto, pero me hubiese gustado capaz que controlara la suspensión, cosa que no trae. El climatizador, que bueno, también te muestra ciertas opciones en él, no muchas, pero está bien, y no mucho más. Como te digo, es un sistema que ya tiene su tiempo, pero tiene lo justo y necesario. Tiene obviamente Apple CarPlay y Android Auto para conectarte con tu teléfono, y no le falta nada, está simple y está bueno. Más abajo, bueno, tendremos un climatizador con opciones táctiles, que bueno, si subo por acá, como puedes ver, me muestra cuánto está la potencia de soplado, eso me gusta. Y acá me muestra lo que sería la temperatura de cada lado. En esta zona, como puedes ver, tengo el asiento calefaccionado y ventilado. También me lo muestra en esta zona de la pantalla cada vez que lo prendo y lo apago. Muy bien ahí. Y bueno, aquí para opciones del desempañamiento de los vidrios, por donde sopla. Me gusta también que te lo muestra con esas acciones o retroiluminación, y para sincronizar las dos zonas, en este caso de adelante. Bastante bueno, bastante simple, me gusta. Bueno, más abajo tendremos lo que es 2 cargadores de tipo USB tipo C, una toma B12, un cargador por inducción en esta zona que no es ventilado. Ahí bueno, vas a poner tu teléfono y se va a recalentar. Tendremos el botón de encendido en esta zona. Tendremos en este caso freno de mano, obviamente electrónico, con su auto hold. En este lado tendremos para apagar el control, el start stop, para poner el modo de estacionamiento eléctrico, y para poner lo que es en este caso la cámara de 360 grados, que se ve relativamente bien. Se nota que esto es un sistema ya antiguo, no es como los más modernos, pero a ver, funciona para poder maniobrar fácilmente el auto. Y más abajo, como te mencioné, la perilla para los modos de manejo. También mencionar cómo se ve la cámara de retroceso, si me deja verla, ahí para que veas la calidad de la cámara de retroceso, que a ver, lo que encontramos en toda cámara dentro del grupo Volkswagen. No es la mejor, pero por lo menos tiene una cámara. Siguiendo por abajo, bueno, tendremos estos portavasos que son plegables, se esconden así, y bueno, te maximizan lo que es esta zona, y si no quisiéramos también podríamos cerrarlo. Y así se abren. Algo curioso. Bueno, tendremos este box que no tiene nada dentro, ni USB ni nada, y es ajustable de altura y longitudinalmente. Los asientos, a ver, me gustan, son de cuero, en verdad ayuda harto que tengan climatizador para, bueno, en estos tiempos de calor o cuando hace mucho frío, y están buenos. Capaz me hubiese gustado que agarraran más acá, como que no te agarra bien para un auto que tiene unas características deportivas. Bueno, siguiendo por arriba tendremos lo que es retrovisor electrocromático, obviamente tendremos iluminación LED, que no es táctil, es con botones, y el techo panorámico, que se puede aperturar tanto la cortina de forma separada de lo que sería la ventana de arriba. Y va bastante bien. Y bueno, acá arriba tendremos obviamente tapasoles con iluminación LED. Y hablando de guanteras, bueno, tendremos esta que sería la común, que es climatizada, para que lo tengas en consideración, y es bastante profunda, capaz no de buena apertura, pero bastante profunda. Y adicional tenemos esta, que no sé qué meterías ahí, pero bueno, sí, lo que sí me gusta es que está como cubierta de alfombra, y bueno, pones algo ahí y no te va a molestar. Y por último, hablemos de lo que es el Head Display, que a ver, es un Head Display bastante simple, o sea, ahí se ve, y lo puedo ajustar desde acá para lo que es ajustar la altura o apagarlo. En este caso, si no lo quiero, lo puedo ocultar. Eso me gusta. Y no mucho más. Veamos que tienen ahora las plazas traseras, que tienen varias cosas para hablar. A ver, en la zona atrás, empezando por estas prácticas bolsillos, como para poner tu teléfono, me gusta, están bastante arriba. Y tendremos más abajo la típica para guardar objetos un poco más grandes. Lo que sí me gusta, bueno, como te mencioné también al principio, climatizador trizona, donde, bueno, los de atrás pueden controlar si quisieran la temperatura. En este caso no puedo porque las tienen bloqueadas desde adelante, pero se puede controlar si el de adelante la desbloquea
desbloquea. Tendremos también un cargador USB tipo C y una toma B12 en esta zona. Un túnel de transmisión medianamente intrusivo para el ocupante del medio. Y las puertas, a ver, aquí sí baja la calidad porque es plástico duro y bueno, acá es un poco engomado, pero la parte de abajo como adelante también es plástico duro. Bueno, lo que sí está bueno es la alfombra en esta zona, como para que, bueno, como te mencioné adelante, las cosas no vayan sonando. Y las luces en este caso que van en este lado también, iluminación LED. Y el techo también mencionan que es oscurecido y se ve bastante bien. El espacio obviamente muy bueno, no tiene problemas en ese aspecto el Tiguan. Y en esta zona, bueno, tengo una especie de portabrazo con sus respectivas portabebidas. Los asientos en verdad se sienten medianamente buenos, no tan diferente a lo que vimos adelante, pero acá atrás tampoco es que haga tanta falta en comparación con adelante. Veamos cómo es la tercera fila. Bueno, la entrada para la tercera fila es mejor del lado del conductor, dado que la banqueta es la que mejor acceso te da. Y bueno, como puedes ver, la banqueta se adelanta un poco y entramos. Y bueno, acá en verdad el espacio tampoco es que sea muy abundante. Por lo menos ahí no tengo todavía la banqueta al máximo para atrás y así estaría despacio con lo que es el piloto y mira todo el espacio que queda, que no es mucho. Si quisiera echarlo más atrás, bueno, tendría que hacerlo desde la persona que se siente acá. Bueno, estando ahí, obviamente me queda espacio, pero como te digo, el de aquí no irá muy cómodo. En cuanto a altura, tampoco es que sea mucho y yo soy pequeño, que una persona alta va a estar con problemas con el techo. Y en cuanto a amenidades, como te mencioné cuando vimos el maletero, tampoco es que sea mucho. En verdad es una zona trasera muy pequeña, sin duda es para niños. Bueno, ya en la prueba de manejo de esta Tiguan con el acabado R-Line, a ver, es un SUV bastante interesante en cuanto a muchos aspectos, entre ellos la potencia del motor. No es tan explosiva, o a ver, sí lo es, pero lo que me faltaría capaz es un poco de mejor ruido de motor, lo cual en verdad le falta mucho a esta Tiguan, pero en verdad es un motor que se mueve con bastante soltura, en especial la caja que es muy buena, bueno, DSG doble embrague del grupo Volkswagen. En muchos videos he dicho que es una de las mejores que sin duda he podido probar. Y a ver, en este acabado R-Line es bastante interesante la entrega de potencia. Es, como te digo, no le falta potencia, pero le falta ruido. Así que en ese aspecto está bastante bueno. La dirección es muy precisa. Capaz me falta un poco de dureza en el modo Sport, porque la tengo justamente ahorita en el modo Sport y está bastante suave. Entonces, para estas ocasiones me gustaría que fuese un poco más dura. Pero como te digo, es bastante precisa. La suspensión es buena, es justamente la dureza necesaria para conducción diaria y tampoco es tan suave para conducción de autopista. Bueno, también mencionar que esta Tiguan tiene muy buena visibilidad. Los espejos no son tan grandes, pero creo que no le hace falta. Por lo menos aquí vamos a intentar acelerar. ¿Aceleramos? Fondo. Y en verdad es un SUV, como te digo, bastante picante. Lo que me falta es ruido de motor. Así sea artificial, Volkswagen me hubiese metido ruido de motor y te lo hubiese agradecido. Pero como pudiste ver, es un SUV que no le falta picantes al momento de la conducción. Ahora vamos a poner un modo normal, que bueno, aquí lo que va a hacer es mejorar el apartado de comodidad y vamos a que se prenda el control de estabilidad automáticamente. Ahí está. Porque también algo que no me gusta, para apagar el control de estabilidad hay que meterse en un submenú. No está tan fácil como uno quisiera. Y bueno, cuando ponemos todos estos modos de manejo para la ciudad, es un auto bastante confortable. Tiene muchas ayudas a la conducción, capaz me hubiese gustado algunas más, pero tiene las justas y necesarias. Pero como te digo, por el precio hay cosas que le falta a este modelo. Lo que no me gusta son estos botones táctiles que no son los mejores. Por lo menos acá para prender el control crucero, bueno, hay que presionar un botón táctil y prenderlo, que no es tan intuitivo como una palanquita o algún botón físico. Capaz mantenimiento de carril me hubiese faltado, por el precio también. Ya ves, es un SUV, como te digo, tiene cosas buenas. El andar es bueno, la suspensión está justamente en el punto exacto. Capaz lo que me hubiese faltado mejorar la rodadura o el ruido de rodadura, porque se transmite mucho. Si no estás usando el infoentretenimiento, es increíble lo que se transmite en la zona trasera, y eso sí no me gusta. No me imagino esto en autopista, en un buen viaje largo, debe ser muy cansador. Eso sí está mal. Pero a lo menos el ruido de la rodadura hacia arriba está un poco mejor. Bueno, tenemos este gran techo panorámico que te ayuda a tener un habitáculo un poco más con iluminación, lo cual se agradece dado que el techo es negro. Pero en verdad es un SUV que tiene muchos apartados. Hay cosas que, bueno, por el precio, 38 millones de pesos, me hubiese gustado tener, como mejores ayudas a la conducción, capaz un mejor ruido por parte del motor en cuanto a apartado deportivo, dado que
Volkswagen en verdad vende este Tiguan R-Line como un SUV deportivo. Ahora, como SUV de ciudad es un SUV bastante completo porque va a ayudar mucho a familias con la tercera fila, lo cual eso se agradece para mucha gente, pero como pudiste ver, esa tercera fila es muy pequeña, hasta un niño iría incómodo. Y a ver, el Head Display está bastante bueno, ¿verdad? Me hubiese también gustado que capaz tenga más información, porque también es medio simple en cuanto a la información que te entrega, dado que a lo menos donde pude yo ocuparlo es solo el control crucero y velocidad, no te da más información. Capaz parte de la navegación me hubiese gustado ver ahí, y tampoco se ve tanto como uno quisiéramos cuando le está pegando el sol. Capaz de noche, bueno, va a funcionar, pero de día en verdad se ve muy poco. Con suerte llego a ver la velocidad. Pero a ver, este es un producto que ha sido muy refinado durante los años, solo ha tenido, bueno, 2 generaciones y esta generación lleva harto tiempo. La tercera, que se va a llamar Tayron, que bueno, ya no sería una tercera generación, sino una primera generación de un nuevo producto, pero que bueno, viene a sustituir lo que es el Tiguan. Así que este es un producto que está muy refinado por parte de Volkswagen y en verdad se nota. Hay cosas que le faltan también, pero bueno, te llevas también una marca que tiene experiencia en el mercado de los SUV. ¿Es un SUV recomendable? Yo diría que sí. A ver, por 38 millones hay mucha competencia, tanto del mismo grupo como de otros, así que no la tiene fácil, pero tampoco es que esté tan mal. Lo único que en verdad le critico mucho es capaz la calidad en la parte de abajo de las puertas, la falta de algunas ayudas a la conducción por el precio y capaz la insonorización de la rodadura, que no es tan buena. En verdad he visto autos mucho más económicos con mejor insonorización de la rodadura, en este está al debe. Así que si te vas a hacer con un Tiguan, no es mala opción, pero como te mencioné, esos son mis puntos a detallar en cuanto a lo que le falta a este modelo. Ahora, ya que llegaste hasta acá, anda a ver otro SUV que es muy interesante, que es el Dongfeng Mage, un SUV con bastantes cosas interesantes. Pincha aquí y anda a verlo.